Muy buenas tardes con todos ustedes. Una tarde más en nuestro en vivo, en nuestro Facebook Live para llevarles temas de gran interés para que ustedes puedan ponerlos en práctica dentro de sus hogares. Les queremos agradecer mucho su presencia y sobre todo su involucramiento a cada momento en nuestras redes y dejándonos sus mensajes que son de gran importancia para nosotros poder continuar cada tarde de los jueves trayéndoles a expositores como la persona que nos acompaña hoy. Un gran amigo, un médico con una especialidad muy interesante y una persona muy conocedora del tema, sobre todo con una calidad humana increíble. Quiero dar la bienvenida a mi amigo, maestro y pues un profesional excelente, el doctor Anmar Ibrahim, que nos está acompañando desde República Dominicana la tarde de hoy. Anmar, bienvenido. Muchísimas gracias, Ana Fernanda. Estoy honrado en poder compartir con usted y con toda la fans de suya y de su Casa de la Diabetes. Estoy a su disposición para responder cualquier pregunta, cualquier conocimiento de lo poco que uno ha aprendido, lo que ha tratado la persona con diabetes. Muchas gracias, Dagmar. Para nosotros también es un gusto poderle tener y creo que de entre las cosas buenas que la pandemia nos ha dejado es poder tener estos espacios de compartir. Antes teníamos que cerrar agendas con muchos meses de anticipación. Ahora tenemos la posibilidad de que la tecnología nos apoye y sobre todo podamos estar en los hogares de cada uno de nuestros pacientes. La tarde de hoy vamos a tratar un tema muy importante, el cuidado de los pies. ¿Por qué consideramos, Dagmar, que es importante cuidar nuestros pies a nivel general, no solo en un paciente con diabetes? Muchas veces los pobres pies los descuidamos y son la parte casi más importante del cuerpo porque cargan el peso del cuerpo desde que el momento que uno se levanta en la mañana hasta que se vaya a la cama de nuevo. Es la parte que aguanta todo el peso de la persona y que le ayuda a movilizarse de un sitio hacia otro. Por tanto, la parte más cómoda y más protegida del cuerpo deben ser los pies, no las manos. Entonces, es algo esencial nosotros saber cuidar nuestro pie, darle el cuidado correcto y la prevención correcta, especialmente si la persona padece de diabetes. Sí, es muy importante y como usted dice, nosotros no tenemos esa consideración con nuestros pies que soportan el peso de nuestro cuerpo a diario. Pero en las personas naturalmente nosotros hacemos que siempre nuestro pie le damos la menor importancia, ¿no? Y en un paciente con diabetes, nosotros creo que debemos comenzar a cuidar de nuestros pies. Pero ¿qué deberían hacer ahora los pacientes que están en confinamiento y que de una u otra manera no han podido cuidar sus pies? Que tenemos que entender que el cuidado de los pies es algo personal, excepto si la persona tiene alguna discapacidad, ya física, motora o especialmente visual, debe pedir ayuda a un familiar o un profesional para que le ayude en cuidar los pies. Pero normalmente el cuidado es autocuidado. La persona en general y con diabetes tienen que saber cuidar sus pies, porque la persona, tan pronto que tengan la diabetes y ya que han pasado varios años de tener la enfermedad, existen algunos cambios en los pies que facilitan desarrollar otras patologías que debemos prevenir, especialmente los callos y las úlceras. Tan pronto que la persona con diabetes sabe cuidar esos pies para que si tengan callos, resolverlo a tiempo para que no lleguen a úlcera, con eso se puede prevenir una de las complicaciones más temidas de la diabetes, que es la amputación. Por tanto, si sabemos, educamos a las personas con diabetes para hacer uso correcto de las instrucciones que le podemos facilitar, podemos evitar hasta el 85% de las amputaciones. Es decir, con una simple educación, si de cada 100 amputaciones podemos economizar 85. Es un número alarmante y muy sencillo de lograr. Lo único que tenemos que dedicarle tiempo, dedicarle conocimiento a las personas con diabetes para que entiendan qué tienen que hacer todos los días en sus pies, qué tienen que hacer toda la semana, cuáles son las instrucciones que tienen que hacer y cuáles son las cosas prohibidas de hacer. Si logramos eso, vamos a tener excelentes resultados a corto, mediano y a largo plazo.
Bueno, y la tarde de hoy creo que es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de llegar con esa educación a cada una de sus casas y justamente poderles apoyar en este espacio en lo que estamos confinados y sobre todo nuestros adultos mayores. Yo no creo que en República Dominicana sea la excepción, pero en el caso del Ecuador y de Cuenca en específico, nuestros adultos mayores tienen temor de movilizarse, de salir, sus familiares están cubriendo las necesidades que ellos tienen, pero yo creo que es hoy la tarde exacta para poderles educar y que accedan a un cuidado adecuado de sus pies. ¿Cuál sería la primera clase o la primera idea que deberíamos dar a todas las personas que nos están escuchando? Lo primero, lavarse los pies. Todo el mundo lo lavan, pero hay una manera correcta. Primero, debe ser con agua a temperatura de ambiente. No puede ser ni muy fría ni muy caliente. Por ejemplo, en Dominicana el clima siempre es caluroso. Rara vez que hay gente que lavan con pie, entre paréntesis, o con agua tibia. Pero ustedes, hay una temporada que es muy fría y en otros países puede haber una temporada muy fría. Por eso la gente puede lavar los pies con agua tibia. Ahora tenemos que definir qué es agua tibia. Las personas con diabetes desarrollan usualmente una complicación que la llamamos neuropatía. Y con la neuropatía, una parte importante de los diabéticos pierden la sensibilidad y la capacidad de sentir la temperatura. Por tanto, uno de los graves errores que cuando calientan el agua, ellos mismos chequean la temperatura ya con la mano o con otra parte del cuerpo y piensan que es una agua tibia. Y en la realidad puede ser agua caliente y lo puede producir quemadura importante en los pies o en otra parte del cuerpo. Por tanto, una persona con diabetes que va a utilizar agua tibia debe ser otra persona de la familia que le chequea la temperatura del agua para que asegurar que el agua está tibia y no está caliente para prevenir una quemadura. Entonces, eso es el primer punto. Tienen que lavar los pies con agua, temperatura ambiente, y si eligen ser agua tibia, tiene que ser agua medida a temperatura que no pase a 35 grados para que no lo produzca ningún tipo de quemadura. Entonces, se lava los pies con jabón natural, no tiene que ser ningún tipo de jabón en especial. Especialmente tiene que lavar entre los deditos de los pies, porque son la zona donde más acumulan sucio y hongo. Por tanto, el lavado diario tiene que incluir dentro de los dígitos de los pies. Y la parte más importante al terminar de lavar los pies, secarlo muy bien. Y secarlo especialmente entre los dedos, porque dejar un ambiente húmedo entre los dígitos de los dedos puede influir a desarrollar infecciones por hongos. Son infecciones, puede ser lenta, pero pueden causar un problema de mucha importancia si los diabéticos no se dan cuenta de ese tipo de infección. Después de lavar los pies, la mayoría de las personas con diabetes tienden a tener piel seca por la misma neuropatía. Por tanto, es recomendable en forma diaria aplicar cremas humectantes en los pies y en las piernas. Esas cremas deben ser cremas neutras. No tiene que ser ni ácida ni alcalina. Hay muchas cremas en el mercado. Lo más importante es que sea crema neutra. Si no tiene olor, es mejor, pero el olor muchas veces no cambia nada. Y esa crema es contraindicada colocarla entre los deditos. Se aplica en todo el pie y las piernas, menos entre los dedos. Por la misma razón, si la aplicamos entre los dedos, vamos a dejar un ambiente húmedo que puede influir a desarrollar infecciones por hongos. Entonces, ese es el consejo, eso es lo que tenemos que hacer en forma diaria, saber lavar los pies. El siguiente punto, nunca andar descalzo en la casa, ni afuera, ni en ningún sitio. Porque a veces le explicamos a las personas con diabetes que no anden descalzo. Y quizás ellos entienden que no salgan afuera de la casa descalzo.
y que tienen la libertad de andar descalzos en la casa. Y ese error es nuestro, tenemos que explicarle. En ningún momento una persona con diabetes debe andar descalzo por la misma neuropatía, porque la gran parte de las personas que tienen neuropatía, existe un tipo de neuropatía, la llamamos neuropatía negativa, donde pierden la sensibilidad de los pies. Por tanto, se pueden andar descalzo, aunque dentro de la casa, pero a veces aparece una piedra pequeña, un pedazo pequeño de madera, una aguja que se ha caído y nadie la encontró, un pedazo de vidrio que se rompió hace mucho y aparece en una esquina de la casa. Cuando pisan esos objetos, ellos no van a sentir nada. Ese objeto puede penetrar la planta de los pies y comienza a producir una infección que cuando se dan cuenta va a ser un poco tarde. Por tanto, una de las recomendaciones más importantes es nunca andar descalzo. Al usar algún tipo de zapato o localizo, eso impide que esos cuerpos extraños pueden lastimar la planta de los pies. Eso es el cuidado diario. Y luego hay un cuidado semanal o cada 10 días o 2 veces al mes, es cortar las uñas. Es parte importante enseñar cómo se cortan las uñas. Antes de pasar al tema del corte de las uñas, nos están haciendo una pregunta y nos dicen que si se aconseja la crema con urea Sí. para el tema de la hidratación, ¿por qué es importante tener una, y cuál sería la cantidad de urea que debe tener esta crema? Si es que... La cantidad hay de 3%, hay 5% y hasta 10%. Todo está permitido porque eso, aparte que es lubricante, humectante, es nutritivo para la piel. Entonces, uno de los más recomendables es lo que tienen urea. Pero cualquier crema humectante es correcta porque no podemos obligar todo el mundo a comprar esa crema con urea porque a veces el costo es alto. Si la pueden comprar, es muy bien, pero si no, no va a pasar nada. Cualquier otra crema humectante neutra para la piel. Perfecto. También tenemos otra pregunta y nos dicen, doctor, buenas tardes, ¿por qué no se puede decir, usted nos puede decir por qué podemos usar Fungirex en los pies? No sé, Es una crema que se usa en los pies. la verdad no sé la Exactamente, composición, Fungirex. pero tenemos que tener, dice un hombre, puede tener algún antibiótico contra los hongos. No sé la composición. Eso no se puede recomendar uso espontáneo, debe ser indicado por el médico, porque aunque es tópico, es un antibiótico. Entonces, si lo van a usar en forma rutinaria, los hongos pueden hacer resistencia a ese antibiótico. Pero el día que hay infección, ese hongo no va a responder a ese antibiótico. Dice un nombre, la verdad no sé la composición, pero puede ser que tenga un medicamento, un antibiótico contra los hongos. Eso no debe ser utilizado como rutina. Debe ser utilizado solamente cuando lo indica su médico. Bajo receta médica o indicación médica. Por supuesto. Perfecto. Dice, ¿a qué hora es conveniente hacer un lavado de pies? ¿Cuál sería la hora recomendada o si lo podemos hacer 2 veces al día? Lo podemos hacer hasta 20 veces al día. No hay ninguna contraindicación, pero usualmente en la mañana cuando la persona se levanta y al final de la tarde cuando termina sus labores es correcto lavar los pies. Pero no hay límite de la cantidad. Y más si es un país caluroso como el nuestro. A veces la persona tiene que bañarse 3 o 4 veces al día. Qué suerte, eso envidio de ese calor. Aquí estamos con muchísimo frío y esta tarde sobre todo está muy fría. Pero bueno, sigamos conversando. Yo cambio el clima de aquí por Cuenca. Yo sé que a usted le gusta mucho mi ciudad, así es que esperemos que pronto le volvamos a tener aquí. Apenas pase esto, ojalá que podamos tenerlo de nuevo aquí. Si Dios lo permite. Sí, si Dios lo permite. Douglas, Anmar, para seguir en este tema, ¿cómo deberían cortarse las uñas? Muchas de las veces nosotros aquí utilizamos el famoso y tradicional cortuñas. No somos muy acostumbrados a la tijera o a la lima. ¿Cuál es la recomendación frente al tema del corte de uñas?
Los cortes de uñas se puede usar cualquier instrumento si la persona que está cortando las uñas tiene capacidad visual correcta. Ahora, si la persona no tiene, especialmente el mismo paciente, Ángmar, ¿nos escucha? Se cortó. Para que ustedes vean que estamos en vivo, tenemos una falla con el internet, pero en pocos segundos Ángmar se volverá a conectar con nosotros y podremos seguir aprendiendo más sobre el control y cuidado de nuestros pies. Un espacio importante que debemos recordarles mientras que Ángmar se vuelve a conectar es que debemos siempre tener una visión adecuada para poder hacer el corte de uñas y en el caso de no tenerlo, por favor, pidamos apoyo a nuestro familiar más cercano o debemos ir al podólogo por lo menos una vez al mes. En el caso de la ciudad de Cuenca, nosotros en la Casa de la Diabetes contamos con 2 médicos podólogos especialistas en podología que están dispuestos a apoyarles a ustedes en este tema. Además también sobre el tema del pie diabético. Bueno, Ángmar se ha reconectado. Ustedes saben que tuvimos una tormenta hace 2 o 3 días y la electricidad tiene fluctuación y tan pronto que baja un poco se corta la internet y necesito un minuto para... Te le pido excusa. Hay que vean que estamos en vivo y eso es importante. Así es que continuemos, Ángmar, con este tema del corte de las uñas. Ok, entonces volviendo, la lima es recomendada para las personas que tienen problema visual porque con la lima la posibilidad de lastimar la piel es casi nula. Ahora, si la persona que va a cortar las uñas, ya que es el paciente mismo, o un familiar, o un profesional, puede usar cualquier tipo de corta uña o de tijera. Lo más importante es saber cortar las uñas. Y voy a enseñar mi mano. Si usted ven, déjame ver cómo los dedos, no sé si se ve, las manos siempre cortamos las uñas en forma redonda porque las manos no aguantan ningún peso. Pero si las uñas de los pies cortamos la esquina en forma redonda y ese pie va a cargar el peso del cuerpo todo el día, esas esquinas de las uñas pueden enterrar en la carne y producir algo que le llamamos uña encarnada, que puede ser un foco para producir infección y puede terminar en una situación muy grave. Por tanto, en todas las personas en general y más la persona con diabetes, el corte de las uñas de los pies tiene que ser un corte recto, nunca cortar la esquina en una forma recta y al mismo nivel de la carne, nunca más adentro de la carne para evitar lastimar ese pie, producir laceración, aunque microscópica, y que sea un foco de contaminación y de inicio de un proceso infeccioso que puede ser grave. Esos son los cortes de las uñas. Repito, muchos recomiendan las limas, es correcto para prevenir posible laceración de la piel. Pero si la persona tiene capacidad visual correcta o el familiar que le va a cortar las uñas tiene la capacidad visual normal, se puede utilizar cualquier tijera. El corte y el cuidado de la piel de las uñas debe ser semanal o cada 10 días, no mucho más, porque las uñas de la persona con diabetes tienden a ser secas y a ser un poco torcida y eso puede lastimar la piel. Se recomienda también el uso de tijeras de punta redonda, ¿verdad? Para evitar la puntona que justamente puede incrustarse en la piel y puede causar algún tipo de herida. Entonces, el secreto es la visión. Es decir, quien está cortando la piel debe tener una visión correcta para usar cualquier instrumento. Si la visión está afectada, es la lima y más nada. Perfecto.
En nuestro medio se habla mucho de lo que es el uñero. El uñero es la uña encarnada en los Sí, extremos, sobre todo del dedo gordo del pie, y sí, muchos de nuestros pacientes intentan sacarse y en ese intento se causan heridas que lamentablemente en el futuro pueden convertirse inclusive en amputaciones, como usted nos había dicho, porque a veces son imperceptibles y están dañando nuestra piel por dentro. Y pues al momento de darnos cuenta ya quizás podemos tener inclusive hasta un dedo con una úlcera o una infección grande. ¿Qué sí. otra recomendación más podemos dar a las personas que nos están Sí, escuchando sobre el cuidado de nuestros pies? sí, el asunto del uñero es muy importante que llamamos la atención porque no sé en Ecuador cómo es el sistema, pero aquí todas las mujeres van al salón a arreglar las uñas de los pies. Y en el salón, los salones tienen la costumbre, las personas que trabajan, a cortar la esquina. Entonces, la persona con diabetes tiene que advertirle a esa persona que por favor no me corten la esquina para evitar que se entierre o haya un uñero. Ese es el primer factor. El segundo factor, el uso de calzado muy ajustado. Esos son los dos factores que facilitan que la persona tenga un uñero. Seguimos con las recomendaciones, el uso de las medias. Muy correcto que las personas con diabetes utilizan media, especialmente cuando van a usar un calzado cerrado. Las medias tienen que ser de algodón, no usar de nylon porque eso aumenta y altera la temperatura del pie, de la piel. Debe ser una media de algodón. Tienen que ser la costura hacia afuera, no hacia adentro. Porque si la costura de las medias hacia adentro y si la costura no está bien hecha, puede lastimar la piel y producir microlaceración. Esas medias, la parte de arriba no puede ser muy ajustada. Por tanto, existen unas medias especiales recomendadas para personas con diabetes, que arriba donde se junta con la pierna no esté muy apretada, porque la persona con diabetes tienen la tendencia de tener déficit en la circulación arterial. Entonces, si le aplicamos una media muy justa, eso va a impedir aún más que la sangre llegue a los pies y eso a corto y a largo plazo puede afectar los pies y producir gangrena. Se recomienda siempre, especialmente ya a la persona de edad, que las medias sean de color claro, no de color oscuro, ya que es blanco, crema, y eso tiene su sentido. Volvemos a la neuropatía. Como la mayoría de los diabéticos tienen la neuropatía que no sienten los pies, a veces comienzan una infección en la planta de los pies. No la ven, no sienten dolor. Entonces tienen una media oscura y hay una secreción purulenta o sangre cuando retiran la media en la tarde, al ser oscura no se va a ver nada. Mientras si la media color claro, de una vez cuando retiran la media, la tienen que revisar y si tiene cualquier mancha de un color no es de la media, tienen que acudir a su médico para revisarle los pies y saber si hay algún tipo de infección. Eso creo que es una recomendación importantísima porque muchas de las veces nosotros estamos acostumbrados, sobre todo los varones, utilizan medias de color oscuro, pero ya saben ustedes que si tienen algún tipo de complicación por la diabetes que esté referido a sus pies, pues esta recomendación es muy valiosa. Cambiemos el color para poder saber que nuestros pies están bien y para nosotros también poder llevar el control. Anmar, mucho se habla del tema del calzado y muchas veces en las mujeres creo que somos las que más errores cometemos, sobre todo al comprar, porque más vemos la moda, la combinación de color con la ropa, pero nos olvidamos de que el pie debe adaptarse al calzado, más no el calzado a nuestros pies. Así es. El tema de los calzados creo que es el punto más importante para cuidar los pies de la persona con diabetes. El primer mito, que cuando vamos a una tienda a comprar un calzado, siempre el vendedor nos enseña que el calzado es muy flexible y eso es sinónimo de que es un calzado cómodo. Y es el error más grave en general
especialmente para las personas que tienen diabetes. El calzado no puede ser flexible. Si es flexible, no es para personas con diabetes. No es para nadie. El calzado debe ser semi-rígido para tener la capacidad de proteger los pies. Número 1. Número 2. La suela debe tener por lo menos una altura de 2 a 3 centímetros. Número 3. La suela debe ser flexible para que pueda ayudar a la persona con diabetes a organizar la marcha. Porque volvemos, la neuropatía hace que la persona con diabetes pierda el ritmo normal de la marcha. La marcha tiene 4 fases. De la persona con diabetes, con neuropatía, pueden perder esa habilidad de la marcha normal. Entonces, ese calzado con una suela semi-rígida le puede ayudar a zapato debe ser una punta ancha, no puede ser puntiforme como ustedes las mujeres. Tiene que ser una punta ancha para que puedan caber todos los dedos sin que estén un dedo encima del otro. La parte delantera del calzado debe también ser semi-rígida para que si por cualquier razón el pie choca con cualquier objeto, que si lo que se afecta al zapato o el calzado y no son los dedos del paciente. No puede tener ninguna costura ni clavos por dentro. Toda la costura de los calzados de pie diabético, de pie para personas con diabetes, debe ser lisa por dentro. Debe tener una plantilla, si no es especializada para el paciente, tiene que ser una plantilla de lo que son cómodos para la persona con diabetes, para que pueda distribuir el peso del cuerpo en toda la planta del pie y no solamente en 2 o 3 puntos para prevenir posibles callos y úlceras. Y otro dato importante, para cuando vayan a la tienda a comprar un calzado debe ser en la tarde, no en la mañana. Porque cuando se levantan en la mañana, los pies están sin ningún tipo de edema. Si compran el calzado en la mañana, lo miden, va a estar justo a los pies. Pero la mayoría de las personas con diabetes, con las horas del día, y ya llegan las horas de la tarde, ya hay algún tipo de edema en los pies. Por tanto, se va a aumentar el tamaño del pie, pero el calzado queda igual. Eso va a producir que el calzado está muy apretado para los pies y lo puede ulcerar. Por tanto, es recomendable que se compran los calzados en horas de la tarde. Y la calidad del calzado es de cuero, ¿verdad? Debemos evitar el material sintético porque también eso ayuda mucho a que el pie sude más de lo habitual, ¿verdad? Y Lógico. en el tema de las plantillas que usted dice, Ammar, bueno, se hacen plantillas de varios materiales, pero ¿cuál sería la más recomendada? Nos preguntan, quizás las de gel o esas que son más suaves, o debería ser una plantilla de otras características. Hay muchas. Hay una que se llama plastazote. Un material se llama plastazote, eso es lo mejor para la persona con diabetes. No se debe utilizar silicón. Usted ve en el mercado, hay muchas plantillas de silicón. Quizás lo que usted dice es el gel. Porque ese está demasiado pesado. La plantilla muy pesada influye negativamente en la marcha de la persona y aumenta la temperatura interna dentro del calzado. Entonces cuando es una época de calor o países calurosos, es contraindicado usar plantilla de silicón. No se puede. Y en el caso de los países, de las ciudades que tienen temperaturas elevadas, por ejemplo, en la región del Ecuador, en la costa, se utiliza mucho la zapatilla. El pie al descubierto no se utiliza media, sino la zapatilla. Y en algunos casos la zapatilla ya no tiene ni un poquito de caucho para sentar porque está tan desgastado que el pie está realmente totalmente expuesto. ¿Qué se podría recomendar en estos espacios?
Lo mismo calzado para personas con diabetes, hay sandalia o zapatilla para personas con diabetes que tienen la misma característica, aunque están abiertas, pero la suela y la costura por dentro y la plantilla, eso nunca puede cambiar. La persona con diabetes es correcto, especialmente en el clima caluroso, utilizar zapatilla o zapatilla porque necesitan ventilación de los pies. Y eso es correcto, pero debe tener la misma suela de un zapato, tener de 2 a 3 centímetros mínimo de grosor de suela. En el tema de los zapatos cerrados. Perdón, antes que se me olvida, casi siempre ya la zapatilla o los calzados cerrados es mejor que tengan velcro, no cordón. Porque con el velcro lo van abriendo y cerrando según pasan las horas del día para que no quede muy apretado. Entonces en la mañana los pies tienen menos hinchazón, ponen el velcro, pero ya al mediodía en la tarde el pie está manchado, pueden aflojar un poco el velcro y eso ayuda mucho a mantener los pies en forma cuidadosa. Justamente eso era lo que le iba a preguntar, porque ¿qué es más recomendado? ¿El uso del cordón o del velcro para poder ir, que el empeine esté de una manera correcta, o sea, que no esté apretado, presionado, sino que esté de una manera cómoda, ¿verdad? En el tema de los varones que usan los zapatos con cordón, por el zapato de terno, el zapato de vestir, que lo llamamos aquí, ¿qué se les podría recomendar a un paciente con diabetes? Quizás los que tengan elástico alrededor que sean un poco más flexibles, o qué se les puede recomendar. Muchas de las veces el velcro en este tipo de calzado no es muy utilizado. Sí, no que no se puede utilizar calzado con cordón. Es preferible que tenga velcro, pero se puede utilizar el zapato con cordón. Se puede utilizar y no hay ningún problema. Lo más importante que cuando van a anudar el cordón en la tarde, se puede aflojar un poco porque el pie va aumentando de tamaño. Le va a resultar un poco más difícil, pero se puede utilizar sin ningún problema el calzado con cordón. Perfecto. Para irnos ya involucrando un poquito más en el tema de la diabetes y del pie diabético, Anmar, en el tema de las personas que tienen, por ejemplo, callosidades o que tienen el ojo de pollo, le llaman aquí, o tienen el juanete también, ¿qué tipo de tratamiento se les debe dar en estos espacios que son complejos y muchas de las veces la gente intenta inclusive sacarse los callos con algún tipo de cuchillo o alguna alguna cosa cortopunzante para poder sacarse ese callo que está molestando? ¿Qué precaución deberían tener en estos casos? Es muy importante todo lo que no están escuchando, no están viendo, que sepan que más del 90 al 95 de las úlceras en los pies diabéticos se anticipan por un callo. Es decir, la primera fase es el callo. Por tanto, si nosotros le damos la atención correcta al callo, podemos prevenir un poco más del 90% de las úlceras. Por tanto, el callo no es algo sencillo. Deben acudir a donde sus médicos para que le vayan rebajando esos callos con instrumentos quirúrgicos estériles. No se debe hacer en la casa, no se debe hacer con cualquier cuchillo o con cualquier navaja. Debe ser el podólogo o el educador de diabetes o la persona entrenada para rebajar esos callos, porque rebajar los callos sin producir heridas. Y la frecuencia puede variar de una persona a otra. Hay gente cada 2 meses, cada 4 meses, cada 6 meses, una vez al año. Cada pie es diferente. Y la misma persona o el mismo médico sabe qué frecuencia debe ir rebajando los callos. Y una parte importante, que esos callos pueden esconder una úlcera en el fondo. Entonces, si la persona va a rebajar el callo en la casa, está infectando esa posible úlcera y puede producir gangrena en el futuro. Entonces, lo más recomendable y lo correcto
que sea tratada por una persona de salud capacitada para esta patología. Perfecto, esto es muy importante. Y aquí hay otra cosa que debemos tener en cuenta. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes que, por ejemplo, usan esos tópicos para cuidar sus callos? Porque muchas de las veces la gente usa tópicos, se pone cremas externas, cosas externas para cuidar sus callos. ¿Qué, eso es recomendado o no? Los callos, lo único antes es el humectante de la piel. Tan pronto que se forma el callo, debe ser un material cortante. Y ese material cortante debe ser estéril y aplicado por el médico. Ahora, hay otras patologías, lo que usted mencionó al inicio, usted lo dijo ojo de gallo, algo así. Ojo de pollo, le dicen aquí. Ojo de pollo. Esa es otra patología. No son callos, esos son, No, no, son infecciones virales. Hay muchos medicamentos tópicos que lo pueden eliminar, pero también la excisión quirúrgica es recomendable en esos casos porque tiene la tendencia a volver y tener recurrencia. El tercer punto que usted mencionó es el juanete. El juanete, cuando el primer dedo tiene una angulación más de 60 grados hacia el interno, por tanto, esa articulación se queda muy expuesta y se puede ulcerar. Eso necesita un tratamiento muy especial. Lo primero, un tipo especializado de calzado y de plantilla. Pero luego debe ser tratado por los podólogos especialistas o por los ortopedas, porque algunos casos necesitan un tratamiento quirúrgico para eliminar ese juanete. Ese no puede ser ni casero ni cualquier médico tampoco. Esto es muy importante que ustedes vayan reconociendo. Yo había mencionado estos tres nombres de tres patologías o de tres circunstancias que se dan en nuestros pies porque son las más frecuentes que hay. Pero quizás, Anmar, debemos mencionar alguna otra que usted tenga en mente que sea común también y que necesite un tratamiento especial como usted nos ha acabado de recomendar. Sí. Hay otra, no es visible, pero las personas que sufren de mucho dolor en la planta de los pies, esto lo llamamos fascitis plantar. Hay personas, una cantidad importante de personas con diabetes sufren de ese dolor fuerte en la planta de los pies. Eso se llama fascitis plantar, debe ser revisado por un médico especialista y muchas veces con algún tipo de plantilla que tiene una formación especial ayuda a mejorar ese dolor e eliminar la fascitis plantar. Para ir entrando un poco más en el tema ya de la neuropatía, Douglas, ¿qué síntomas deben comenzar a conocer nuestros pacientes para saber que de pronto están iniciando con una fase de neuropatía o están en sus inicios y hasta cuándo una neuropatía puede ser o no reversible? Yo haría al revés. Si no sienten nada en los pies, deben preocuparse. ¿Por qué? Porque las personas van a donde el médico. ¿Cuál es la razón esencial casi siempre para ir a donde un médico? Porque tiene algún tipo de dolor. Exacto. Siempre Tan esperamos que nos pronto duela algo para ir. va a ir al médico. Entonces, ¿qué pasa con la neuropatía? Hablamos que la neuropatía son dos tipos en la persona con diabetes. La neuropatía, que lo podemos llamar positiva, es decir, la persona tiene dolor, tiene hormigueo en la pierna, tiene calambre, no sabe qué posición va a poner los pies para que se mejore la molestia. Eso, el porcentaje es menos. Pero esa es la bendición que tengan ese dolor para que pidan ayuda. Pero lo que nos preocupa más, la gran mayoría de las personas con diabetes tienen la neuropatía, la que llamamos negativa, donde no sienten el dolor, no sienten el tacto, pierden los reflejos de los tendones, pierden la habilidad de conocer la posición de los pies. Pueden pisar un cuchillo o un clavo y no sienten dolor. Se puede romper un hueso y no sienten nada. Esos son los grupos de personas que tenemos que preocuparnos. Por tanto, todos esos consejos de educación para prevenir
que ese segmento de diabético que no sienten los pies tengan complicaciones y descubrirla tardía. Entonces, eso es lo esencial de la neuropatía. Si tienen dolor, aunque es molestoso, pero tienen la razón para ir a donde los médicos para que le descubren ese tipo de neuropatía y le dan los medicamentos correctos. Pero nuestra preocupación casi siempre es el otro segmento, el más grande de los diabéticos, que no sienten los pies, no sienten nada de los pies. Y eso es lo que tenemos que hacer, todos esos consejos educativos para prevenir posibles úlceras y posibles amputaciones en el futuro. Esto es muy importante y yo le preguntaba a propósito diciendo qué síntomas se tiene, porque muchos de los pacientes llegan y dicen, tengo como agujas en la planta de los pies, siento esto. Y como usted dice, eso es una bendición, el poder sentir y el poder darnos cuenta a tiempo. En esa poca sensibilidad que todavía hay en los pies, ¿la neuropatía puede ser revertida? Hasta se puede mejorar, revertida casi siempre no, pero se pueden mejorar. Los síntomas, hay una gama muy grande de medicamentos, se pueden indicar por los endocrinólogos, por los diabetólogos, por los neurólogos. Son medicamentos a largo tiempo y pueden mejorar mucho los síntomas. Pero la neuropatía nunca se va a sanar. Lo que tenemos que eliminar los efectos que produce esa neuropatía. Perfecto. Eso es lo que quería que escucharan todos ustedes. La neuropatía, una vez que llega, puede tener control, al igual que la diabetes, pero se nos convierte en otra patología crónica. Por eso es preferible hacer todos los consejos, cuidarles a nuestros pies, como lo hemos venido diciendo durante todo este espacio. Pero ya yéndonos más allá, Anmar, y ya tratando de llegar a lo que yo siempre digo que no me gusta hablar, que ya es una complicación severa, son las úlceras. Muchas de las veces nuestros pacientes tienen un enrojecimiento en su piel, tienen alguna coloración diferente y a veces no la toman en cuenta. ¿Cómo podemos ir sospechando ya que tenemos una úlcera en nuestros pies? Esa de las recomendaciones que estábamos diciendo al inicio, cada vez que termina el día y lavan los pies, tienen que terminar mirando el pie. Y cualquier cambio de color, de forma, de aspecto que no lo tenían el día anterior, es un motivo para que al día siguiente acudan a donde su médico. ¿Cuál es la limitación? La persona de edad no pueden ver la planta de los pies porque no tienen la capacidad, ya las articulaciones están un poco limitadas para voltearle el pie y ver la planta del pie. Por eso existen unos espejos de plástico, no son de vidrio normal, para impedir que se caen y se rompen y se cambian una sustancia cortante. Venden en la farmacia unos espejos de plásticos. Se pueden poner en el piso y el paciente puede, por ejemplo, si es el espejo en el piso, el paciente levanta su pie enfrente al espejo y ya está viendo la planta del pie. Y así puede observar si hay cambio de coloración, de forma, de mancha, de secreción. Y eso es un motivo para que de inmediato consulta con su médico. Eso es muy importante que aprendamos a reconocer y la manera de hacerlo, como nos dice Anmar, es justamente con un espejo tratando de localizar y ver todo el entorno de nuestro pie. Pero cuando ya tenemos una úlcera, ¿cuál es el proceso? Muchas de las veces llegan los pacientes a la fundación y nos dicen, es que me salió un granito en el pie, pero yo me limpié y ya está lista la carachita, ya está sequito, ya está la carachita ahí. Yo creo que ese es uno de los errores que tenemos porque estamos acostumbrados a que siempre una herida se nos cicatrice o un golpe o una raspadura se nos cicatrice con una caracha. En el caso del manejo del pie diabético, sabemos que es diferente. Una úlcera debe ser sanada de manera diferente, Anmar. Por eso, coméntenos usted cómo tiene que ser esa sanación y ese control y quién lo debe hacer sobre todo. Ok. Las úlceras nunca deben ser manejadas ni por el paciente mismo ni por los vecinos. No se puede utilizar esa crema porque el vecino utilizó la crema y le fue bien. No puede utilizar una porque el vecino la utilizó, un familiar la utilizó y le fue bien.
las úlceras deben ser manejadas por la persona, por los médicos o por los centros que están capacitados para manejar esas úlceras. Y debemos recordar a nuestro amigo que nos están escuchando, si la persona tiene úlcera porque hay una razón para desarrollar esa úlcera. Por tanto, nuestro deber como médicos, no solamente sanar y cerrar esa úlcera, sino cambiar o eliminar la causa de esa úlcera. Y casi siempre la causa de esa úlcera es la hiperpresión en algunos puntos de la planta del pie. Y tenemos que utilizar alguna plantilla especial, algunos calzados especial para eliminar de la presión de ese punto específico. De lo contrario, esa úlcera se puede cerrar hoy, pero en 2 meses se va a abrir de nuevo y va a ser peor y se puede infectar. Entonces, el consejo más importante para las personas con diabetes, no utilicen el automedicación, el autocuidado tan pronto que haya úlcera. La úlcera debe ser manejada solamente y exclusivamente por el personal de salud capacitado para manejar esa úlcera. Cuando usted nos educaba, Anmar, en el tema de la cicatrización de las úlceras, usted nos decía que el médico tiene que encontrar tejido vivo, ¿no es cierto? O sea, debemos llegar en la úlcera, limpiarla hasta el momento que encontremos tejido vivo, que es un poco de sangre, que eso va a ser lo que nos ayude a sanar esa úlcera. Entonces, que la úlcera se cicatrizaba de dentro para afuera. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas de las veces nuestros pacientes que están con algún tipo de úlceras se desesperan y piensan que el proceso de cicatrización tiene que ser inmediato y quieren hacer todo y buscan todos los medicamentos, como usted dice, o todas las sugerencias de lo que la gente les dice. Y eso no es así. Debemos cumplir un proceso y esto lleva un tiempo. Lógico, lógico. Es correcto. Entonces, esto es lo que debemos recomendarles a ustedes y es lo que hemos tratado de darles a conocer esta tarde de manos de un experto. El doctor Anmar Ibrahim es la persona encargada o el responsable del área de pie diabético en el instituto en República Dominicana y él ha formado a muchos profesionales que inclusive hoy están en nuestra ciudad. Nosotros contamos con Esteban, que es un profesional que vino hace poco formándose en República Dominicana, justamente en el instituto del doctor Ibrahim, y que está pues a las órdenes, igual con el doctor Marco Campoverde, para trabajar con ustedes y apoyarles en este tema. Por eso no dejen de ir al podólogo. ¿Cuál es la frecuencia con la que debe asistir a un podólogo un paciente con pie diabetes, Anmar? ¿Qué nos recomienda usted? Todos los diabéticos, si no tienen ninguna lesión en los pies, por lo menos una vez cada 3 meses o cada 6 meses. Si no tienen ninguna lesión, tan pronto que tengan cualquier alteración o cualquier lesión, la frecuencia va a aumentar según el caso. Pero si una persona con diabetes y no siente nada y los pies están perfectos, debe ver el especialista de los pies una vez cada 3 meses o cada 6 meses a lo máximo. Perfecto. Entonces ustedes ya saben lo que debemos hacer para controlar y cuidar nuestros pies. Anmar, estamos casi una hora conversando y se nos ha ido el tiempo volando. Estos espacios de educación siempre nos enganchan y hacen que tratemos de dar toda la información y que compartamos con ustedes todos los conocimientos para poder sacar adelante esta temática. Un mensaje de despedida para todas las personas que nos están escuchando. La diabetes es una enfermedad casi siempre toda la vida, pero las personas con diabetes pueden vivir vida normal si llevan de las recomendaciones, se visitan sus médicos con la frecuencia correcta, si aplican los medicamentos correctos, si vayan a su médico cada vez que sientan algo anormal en su cuerpo. La persona con diabetes lo llamamos persona, no lo llamamos paciente. Son personas que tienen una condición, la llamamos diabetes, no una enfermedad, la llamamos diabetes. Siempre le advertimos de las posibles amputaciones, pero eso ocurre en las personas que tienen diabetes y abandonan su diabetes, no la cuidan.
Pero por otro lado, las personas que cuidan su condición de diabetes y aplican los medicamentos y los consejos correctos de sus médicos, van a vivir toda su vida normal, no van a tener ninguna complicación, y si tienen alguna complicación, va a ser muy sencilla y muy fácil de resolver y jamás van a llegar a una amputación. Muchísimas gracias. Yo creo que esto nos debe quedar en la mente y sobre todo todas las personas que nos pudieron escuchar, y si se perdieron alguna parte, pues vuelvan a ver. Estos consejos son fundamentales para ayudarnos a nosotros mismos y para ayudar a nuestro familiar o a nuestra comunidad que está sufriendo de este tema. Muchísimas gracias, Anmar. Ha sido un placer podernos conectar por este medio, poder conversar con usted y sobre todo que haya tenido toda esa amabilidad de compartir con nosotros todos estos conocimientos. Que tengan una buena tarde y recuerden, siempre. Gracias, yo sé que es así. Recuerden que el próximo jueves nos volvemos a ver con un nuevo tema de interés para el control y cuidado de su salud. Una buena tarde.